Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y hoy vamos a reflexionar los últimos capítulos que tenemos aquí, 27, 28 del Evangelio de San Mateo. Estábamos mirando el tercer tema elemental y fundamental, que es la resurrección. Y desde la resurrección recuerden que comienza la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la iglesia? La iglesia quiere decir la comunidad que se une, que cree, que camina. Pero hay un elemento que lo tiene que unir, porque si decimos unidad, común, unidad, comunidad, entonces quiere decir cuál es lo común, en qué nos unimos. Vean lo que dice la comunidad. Y eso que es común, en que nosotros nos unimos, es la resurrección. La resurrección. Esa es entonces la palabra clave de la vida del cristiano. Nosotros vivimos en torno, esencialmente central de la vida del cristiano es la resurrección. Y desde ahí incluso surge la iglesia, ¿entienden? Porque la iglesia, la comunidad como tal, en esa común unidad, lo que profesa es la resurrección. Todo lo demás que nosotros encontramos, ya hemos explicado bastante, ¿verdad? Comienzan presentando al autor, después la propuesta, cómo vivir para llegar a esa común unidad, que es la comunidad en la resurrección, en síntesis, que nos lleva hacia ahí, hacia la vida, la plenitud, la felicidad del hombre. Luego también nos presentaba la adhesión, es decir, la fe. La fe es un elemento que nos ayuda a adherirnos a aquello que se nos propone. Atención, eso significa fe. Entonces vivimos de fe en este sentido. Pero después, como dice también Pablo, ¿verdad? Todo pasará, la esperanza, la fe, todo eso pasará. Lo único que quedará es la caridad.
el amor verdaderamente, pero el amor pues significa esa entrega y esa entrega total en el encuentro personal ¿con quién? Y justamente con el Señor, porque la caridad, el amor significa la presencia del mismo Dios dentro de la comunidad. Esa es la existencia, o esa es la razón de la misma existencia del cristiano. Es la existencia en el sentido de que el cristianismo se mueve siempre en torno a la resurrección, el eje principal. Y entonces, cuando nosotros leemos aquí las palabras del ángel, cuando les dice que ellos no teman. Sé que buscan a Jesús crucificado, no está aquí, ha resucitado, como dijo. Por lo tanto, vengan, miren el sitio donde estuvo. Ahora corran y digan a sus discípulos, resucitó de entre los muertos. He aquí que los precede en Galilea, allí ustedes lo verán. Eso nosotros tenemos en el capítulo 28, 5, 7 en adelante, ¿verdad? Entonces, vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, las palabras del ángel, esta que acabamos de escuchar, interpretan este enigma del sepulcro abierto. Volvemos a repetir. Estas palabras son las que interpretan este enigma del sepulcro abierto. ¿Cómo el sepulcro abierto, el sepulcro que está abierto? ¿Cómo nosotros podemos entenderlo? ¿Y cómo es que el autor sagrado se centra en este sepulcro abierto como signo de la resurrección, que viene a ser un enigma? Solo Dios puede explicarnos qué ha pasado. Por eso manda su mensaje. Manda el ángel que nos dice su misterio. Entonces, ante este enigma en que todos quedan, ¿qué ha pasado aquí? Los otros evangelistas justamente se encuentran ante esa situación. ¿Qué ha pasado así? En Marcos salen corriendo, ¿verdad? Como para, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y entonces, es el ángel el que dice el misterio. Pero Mateo, o la tradición que le precede, ha querido asegurar el argumento. No es solo el ángel el que dice a las mujeres que Jesús está viviente. Jesús mismo se les muestra en el camino y les repite su mensaje. Vayan a Galilea, allí ustedes me verán. Qué interesante. Entonces vuelve a repetir. Y ahora Jesús mismo es el que sale al encuentro de ellas, que salen corriendo. Primero es el mensajero, el ángel, es decir, recuerden que está ante una comunidad judía, ante una comunidad incrédula, ante una comunidad que no acepta el cristianismo, ante una comunidad que les está llamando que son unos embusteros, esto de la resurrección. Por eso estos soldados entonces se ponen justamente frente al sepulcro para decirle a los judíos, mirá que hasta estaban los soldados, mirá que la tumba estaba sellada. O sea que ustedes pueden decir todo lo que quieran de nosotros, pero sin embargo Jesús ha resucitado. Y para asegurar también esa resurrección, como decíamos, San Mateo vuelve a insistir. Primero el ángel que les dice, les anuncia, pero luego mientras están de camino es Jesús de nuevo, ya resucitado, que se les aparece y les dice lo mismo. El judaísmo, ahí está, el judaísmo ha reconocido el hecho del sepulcro abierto, bien vacío. Sin embargo, ha querido explicarlo de otra manera. Han robado a Jesús. Han robado a Jesús. Aquí también el autor sagrado, ¿verdad?, lo pone muy bien. O sea, ¿qué es lo que estaba corriendo? ¿Cuál era la voz populi del judaísmo? La voz populi del judaísmo es, no, estos son unos embusteros y ellos han robado, ¿qué cosa? Han robado el cuerpo de Jesús. Y sin embargo, ante esta situación, el autor sagrado comienza y nos escribe e incluso les saca en cara y les dice, bueno, ustedes que dicen que nosotros hemos robado el cuerpo de Jesús. Y por eso lo leemos aquí. Ahora, para refutar esta calumnia, Mateo ha sentido la necesidad de afirmar que el sepulcro
se hallaba sellado y había guardias de testigos. Volvemos a insistir en este aspecto y a subrayar. Dentro del contexto histórico es que el judaísmo no aceptaba entonces la resurrección. Al no aceptar la resurrección, ellos dicen, bueno, en realidad lo que sus discípulos han hecho es haber robado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, Mateo, para asegurar esto y decirles que verdaderamente existe la resurrección, les dice, fíjense que ustedes mismos sellaron primero el sepulcro. ¿Cómo íbamos a robar? Si ustedes mismos sellaron, es imposible. Y segundo, ¿sabes qué? Para asegurar, ustedes mismos pusieron guardias cuando eso. Estaban ahí los guardias. Entonces, ¿cómo podríamos haber robado si estaban ahí los guardias? Imposible. Entonces son los argumentos que nosotros encontramos desde el Evangelio de San Mateo para decirnos que verdaderamente Jesús ha resucitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este domingo se celebra la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. El Papa Francisco la convocó el 1 de febrero para acortar la brecha entre generaciones y reivindicar el protagonismo de los mayores. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni, per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Queremos que cada comunidad encuentre su propia forma de estar cerca de sus ancianos y abuelos. Y sobre todo, el Papa quiere que los abuelos tomen la iniciativa, que los ancianos tomen la iniciativa. Quieren que sean la fuerza impulsora del camino. Vittorio Scelzo coordina esta jornada mundial desde el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Dice que se celebrará de modos muy originales en decenas de países de todo el mundo. En Perú organizaron una semana para los abuelos. En Brasil están dedicando un periodo especial a los ancianos, los abuelos y al cuidado pastoral. Están haciendo muchas cosas en Argentina, donde celebran mucho el Día de los Ancianos en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Hemos recibido noticias de todo el mundo. En el Vaticano habrá una misa muy especial en la Basílica de San Pedro. Se espera que asistan unas 2.000 personas, entre las que habrá una gran mayoría de abuelos y personas mayores, junto con familiares y amigos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos mirando estos últimos capítulos, el tema elemental, fundamental que es para nosotros la resurrección. La misma vida del cristianismo gira siempre en torno a la resurrección. El judaísmo, decíamos nosotros anteriormente, que ha reconocido el hecho del sepulcro abierto, bien vacío. Sin embargo, han querido explicarlo de otra manera. Han robado a Jesús. Han robado. Eso es lo que están queriendo decir. Eso es lo que quieren vender ellos como producto del sepulcro que encuentran vacío. Han robado. No está el cuerpo. Entonces han robado. Sin embargo, nosotros miramos para refutar esta calumnia, decíamos, Mateo ha sentido la necesidad de afirmar que el sepulcro había sido sellado y al mismo tiempo tenía guardias de testigos para evitar ese robo. De esa forma, se acentúa el valor del argumento del sepulcro vacío y se refuerza la mala voluntad de los judíos. Se acentúa la mala voluntad de los judíos de no querer aceptar y entonces querer lo que nosotros decimos difamar. Con ahí ya pudo ir, con ahí tiene embustero, con ahí cualquier viroreíje, igual que resucitó, pero no peche, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, el sentido de Jesús resucitado se precisa en Mateo por medio de la aparición en Galilea, 28, 16, 20. Bueno, aquí se acentúa, ¿verdad? O sea, te pone bien claro la misión universal de los apóstoles, cuando les envía justamente. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había citado. Al verlo se postraron ante él, la divinidad. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Aquí hay entonces un elemento también interesante, es decir, que no todo el mundo va a aceptar tu evangelio. No todo el mundo entonces está con esa capacidad y con esa fuerza para aceptar el evangelio de Jesús. Por lo tanto, al verlo se postraron, algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, qué lindo esto, queridos hermanos. Entonces lo que nosotros estamos encontrando, y con esto termina el Evangelio, Con esto termina el Evangelio, es el envío final de parte de Jesús. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que entender, más que una aparición en este caso, ¿verdad? Jesús que se les aparece. Se trata de la condensación de las apariciones. Entonces aquí se condensa todo lo que significa apariciones. Más que de un hecho histórico, podemos hablar de una presentación teológica de toda la verdad de Jesucristo, de todo el fundamento del mensaje de la Iglesia. Entonces, atención, volvemos a repetir esto porque aquí, en estos versículos del 16 al 20, encontramos nada más y nada menos que la condensación de las
apariciones. Un Jesús que vuelve a aparecer. Aquí vuelve a aparecer. Entonces dice, ya estando en Galilea. Los 11 discípulos fueron a Galilea a la mañana donde Jesús les había citado. Al verlo, ahí está, al verlo, condensación de que Jesús verdaderamente apareció. Él es Señor universal, está presente en el mensaje de abuela. Y sobre todo en ese mensaje que todos, ¿verdad? Comenzando de los más ancianos, nos van transmitiendo. Es un mensaje que nosotros recibimos, un mensaje que nosotros desde nuestros ancestros, ¿verdad? Vamos recibiendo. Y esa es la tradición, porque la tradición significa transmisión. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, y así sucesivamente, hasta llegar hasta lo infinito. ¿Quiénes son los que van transmitiendo de acuerdo a cómo van viviendo ese compromiso cristiano? Por lo tanto, Jesús resucitado es fundamento de la iglesia. Se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Señor universal y está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra. Está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros decíamos que estas apariciones o este momento final es la condensación, ¿verdad?, de todas las apariciones que nosotros tenemos, todas las apariciones de Jesús, sobre todo en el sentido de que es un Jesús que condensa sus apariciones como para decir, aquí estoy, la presencia, la resurrección del Señor.
Y más que un hecho histórico, atención, vuelvo a repetir esto, más que un hecho histórico, podemos hablar de una presentación teológica de toda la verdad del Cristo, de todo el fundamento de mensaje de la Iglesia. Volvemos a repetir esto porque esto es esencial y fundamental, ¿verdad? O sea, es el fundamento de la Iglesia. Como decíamos nosotros, el sepulcro abierto nos habla de la resurrección. La resurrección es el fundamento esencial del cristiano. Y por eso nos está diciendo que desde la resurrección nosotros tenemos el fundamento del mensaje de la Iglesia. Que había un tipo que era muy calidad, que era esto, que aquello. Bueno, pero eso podemos decir de muchos otros también. Que había este tipo, que había esto, que había aquello. Y bueno, son personas muy buenas. Pero anunciar a Jesucristo no es como anunciar a cualquier tipo, ¿entienden? Anunciar a Jesucristo se centra principalmente en su resurrección. Allá hay cuadro, vea. Entonces a Jesús no le podemos comparar con otros personajes, ¿verdad? Sí, en el sentido de un compromiso social, en un compromiso con la gente, eso podemos en el aspecto antropológico, en el aspecto humano. Muy bien, hasta ahí. Pero lo esencial y fundamental que a nosotros nos une como cristianos no es eso. Si no, yo me voy a quedar con cualquiera de los personajes que tenemos ahí, sí, porque este me gusta, porque este es calidad, porque este hizo esto, este hizo aquello. A Jesús no. A Jesús, sobre todo, nosotros lo conocemos y nos comprometemos por Él, por su resurrección. El seguimiento de Jesucristo es por la vida, entonces, ¿qué es la resurrección? Jesús resucitado es el fundamento, decíamos, de la Iglesia. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Señor universal y está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra. Resurrección significa, por tanto, la presencia nueva de Jesús entre los suyos. ¿Escucharon bien? Resurrección significa la presencia nueva de Jesús entre los suyos. Esto es esencial, esto es esencial. En un programa una vez justamente, ¿verdad? Hablamos un poco sobre la cuestión de la resurrección de Jesús. Pero ¿qué significa la resurrección verdaderamente? Que Jesús simplemente esté de nuevo con su hueso, con su carne en medio de nosotros. Hay más que eso, hay más que eso. La resurrección es la presencia nueva y viva de Cristo en medio de la comunidad. Por eso estamos diciendo, este es el fundamento esencial y fundamental ¿de quién? De la comunidad, de nosotros. Que nosotros creemos en esa resurrección, en esa fuerza, de todo lo que fuimos justamente presentando en el Evangelio. Por eso estamos llegando como al ápice, al caracú, al meollo. Marapico ñandela yaya pota peñan de yaro yaro. Marachaño compromete también. ¿Para qué me estás comparando con esas parábolas? ¿Para qué estos milagros, etcétera? O sea, yo te estoy queriendo convencer, dicen entonces los autores sagrados. Te estoy queriendo mostrar, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a lo elemental y fundamental. ¿Para qué quiero hacer todo ese camino? Justamente por el sentido de la resurrección. Una nueva manera de presencia de Dios en medio de nosotros. Es la presencia nueva de Jesús entre los suyos. Con ellos ha surgido ya la Iglesia. No es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es evidente entre los suyos y se expande en la palabra misionera. Vamos a volver a mirar, porque aquí no hay desperdicio con esta frase y con estas palabritas, ¿verdad? Primero que no es proyecto, daye, vamos a resucitar, o la resurrección como una cosa futurible, no. Ya es resurrección. Resurrección porque significa ese cambio, una presencia nueva. La resurrección es una presencia nueva de Jesús. Entonces la resurrección nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Esa presencia nueva del Señor en tu vida, esa presencia nueva del Señor en tu corazón, esa presencia nueva del Señor en tu familia.
esa presencia nueva del Señor ante situaciones que nosotros nos damos cuenta que somos infieles con Él, pero que ahora entonces nos comprometemos a traer esa presencia nueva en medio de la comunidad. Por lo tanto, no es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es viviente entre los suyos y se expande en la verdadera iglesia misionera. ¿Por qué una iglesia misionera? Justamente por eso. Porque ya no es un proyecto simplemente dalle y catundalle, no. Aquí es una promesa realizada ya, aquí y ahora. Y entonces es un trabajar juntos, ya, aquí y ahora. Y se expande ciertamente en la palabra misionera, porque desde el momento en que nosotros asumimos esta realidad, si entendemos lo que significa esa resurrección, ciertamente que después nosotros vamos a entender lo que significa entonces misionar. Porque entender va a decir resurrección, esa presencia nueva de Jesús. Y entonces, ¿qué significa el misionar? La misión quiere decir justamente ser enviado, ¿entienden? Entonces tengo una misión, soy enviado. Tengo que llevar algo, tengo que llevar la buena noticia, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es lo que yo estoy entregando, que es la propia resurrección y la resurrección mía que conlleva y se compromete con la resurrección del pueblo, de la gente, de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense,
con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos desde el libro de Levítico, estamos en el capítulo 23, del 1, luego del 4 al 11. Se reunirán en asamblea, nos dice la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, la primera gavilla se la llevarán al sacerdote. Al día siguiente, al sábado, éste la agitará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que llevaron las gavillas para la agitación ritual, hasta el día siguiente, al 7º sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. Queridos hermanos, qué lindo que es esto que estamos reflexionando y entendemos desde el libro del Levítico, este capítulo 23, cómo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Recuerdo una vez conversando con Monseñor Zacarías Ortiz, justamente me decía: hay que recordar, Víctor, me decía, que todo lo que recibimos como don y gracia de Dios lo recibimos de la Madre Tierra. Dios, que ha puesto aquí la vida está en la tierra. Todo nosotros lo sacamos de la tierra. Qué interesante, ¿y cierto? Desde esa semillita que crece, esa planta va tomando todo de la tierra. Los minerales que utilizamos los sacamos de la tierra y así sucesivamente. Es una cosa impresionante, ¿verdad? La Madre Tierra. Y es allí donde Dios entonces ha impregnado sus dones y sus riquezas para que nosotros podamos vivir. Y esto también entonces es lo que estamos leyendo en este libro del Levítico. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Aupear entonces ñandé, peñandé yahuerecoba, ñaicuave eye peñandé yárabe. Pero atención, que ese diezmo, a peñandé ñaicuave, a peñandé yárabe, eso es lo que nosotros hoy decimos el IVA. Tiene que ir en función de la comunidad, de la sociedad, para que nosotros vivamos felices, bien, en función de la gente, en función de la comunidad, en función de la iglesia. No es para adueñarnos, atención, eso es egoísmo y eso sí que es pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Permaneciste fiel al llamado del Señor hasta el final. Sin pronunciar palabra alguna, hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar. Y en tu silencio de
reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente, enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Dios confió sus más valiosos tesoros en tus manos. Tu respuesta fue una de fe y de confianza, de asumir tu vocación. Y en tu silencio de elocuencia especial, reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente, enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía,
dulce protagonista, aparentemente oculto de la salvación. Enséñanos a amar sin condición y a ser custodios del infinito amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos reflexionando sobre el sepulcro, ¿verdad? Que está abierto, esa sepultura abierta, que significa lo central y elemental, significa para nosotros la resurrección. Y desde la resurrección tenemos la base fundamental, decíamos, el fundamento de la iglesia. La iglesia entonces surge del aliento de la fuerza de Jesús y cumple al mismo tiempo la exigencia de sus leyes, cumple al mismo tiempo las exigencias de sus leyes. A ver, ¿cómo tenemos que entender esto? Es muy fácil, ¿verdad? Porque entonces yo me centro, porque lo central, lo elemental, es centrarse en la resurrección. Esta es la vida nueva, es la presencia, decíamos, de esta resurrección de una manera nueva de Jesús en la vida de la iglesia, en la vida del hombre. Y por lo tanto, desde ahí entonces, todas las exigencias de las leyes que vendrán en torno a la conquista de esa resurrección, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Y justamente nosotros nos comprometemos. Tenemos la fuerza, el aliento. ¿Para qué? Y justamente para luchar, para empeñarnos a llegar a ¿qué cosa? A lo esencial y fundamental, que es la resurrección. ¿Se dan cuenta? Esta lógica es muy, muy interesante. Porque el problema suele ser cuando nosotros pensamos, que la religión al final de cuentas es ponerse en manos de Dios para que Dios te haga todo, para que Dios te haga los milagritos, para que Dios te dé esto, para que Dios te... La hacienda ya o lo que sea, viva la pepa. No. La religión es religarse a tu existencia, es decir, lo que Dios hace es animarnos, ayudarnos a que nosotros nos podamos conocer. Y en la medida en que nosotros nos podemos, conócete a ti mismo, podemos conocernos, ciertamente que después nosotros podemos también dar mucho, ¿verdad?, a nuestra comunidad. La exigencia de sus leyes bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos lleva hacia adentro y sobre todo hacia ese misterio del amor. Ese amor que proviene del Padre. Nos entronca en la exigencia de Jesús. Jesús que trae la buena noticia. Jesús que trae, ¿se acuerdan? Del capítulo 4 prácticamente es toda la propuesta, ¿verdad?, de Jesús, 4:16 en adelante. Nos dice cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Y que va ya prácticamente desde el capítulo 7, ¿verdad? Porque el 8 y el 9 nos presentan, ¿se acuerdan?, los milagros, los 9 milagros, pero estos 9 milagros centrados, 3, ¿verdad? Es simplemente para decirnos, esta será la consecuencia de un adherirse a Jesucristo, a la propuesta de Jesucristo. Estos son los milagros que sucederán en la medida en que te adherís a la propuesta de Jesucristo. Y luego entonces ya viene, ¿verdad?, el adherirse a Jesucristo como tal. Es decir, ese llamado que nos hace Dios. Y después ya vienen las parábolas, etcétera, etcétera. Y después ahora ya estamos en la última parte. Llegamos al colofón. Y al llegar al colofón decimos, bueno, todo lo que decimos, todo el empeño, todo el adherirse al mandamiento de Dios, a la doctrina del Señor, a hacer lo que Él verdaderamente nos estaba proponiendo, nos lleva a ¿qué cosa? Y nos lleva a esta felicidad que se llama resurrección. Y la resurrección es la manera nueva de la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Y por lo tanto, también decíamos que todo lo que es la exigencia de la ley es aceptable en la medida en que nosotros sabemos hacia dónde nos encaminan todas estas leyes. La ñandenda Jayquayron hoy lleva
sobre las leyes, qué es lo que el Señor nos pide y por qué me pide. Algunas veces nosotros no entendemos lo que significa ese caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y tomamos las leyes simplemente como si fuesen leyes. Pero no es eso entonces lo que estamos queriendo. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Sino que la exigencia de las leyes nos están hablando en todo caso, primero de un adherirse a la persona de Jesucristo, a su propuesta, sabiendo que la resurrección es lo esencial y fundamental. Y por lo tanto, cuando uno dice, este es el tesoro que aquí nosotros encontramos, por lo tanto, vendo todo lo que tengo para comprar ese campo. ¿Entendieron? Y esa era una de las parábolas, ¿se acuerdan? Que nosotros justamente lo hemos presentado y Mateo lo presenta de esta forma. Esta es la propuesta de Jesucristo. Esta es la propuesta que nos trae el Evangelio. En la medida en que tú lo vivas, en la medida en que tú lo realices en tu vida, en tu comunidad, este será el resultado, ¿entienden? Y es ahí donde se entiende qué significa el Evangelio. Cómo nosotros podemos ir cambiando y cómo nosotros podemos ir respondiendo a lo que el Señor nos pide. Por lo tanto, en la vida y la misión de nuestra iglesia se concentra todo aquello que ha sido sugerido por Jesús de nuestra iglesia. Se concentra todo aquello que ha surgido. El Padre que nos habla de su reino. Venga tu reino, ¿verdad? El Padre que nos habla de su reino. Luego la exigencia del Espíritu, que actúa, ciertamente. El Padre que pide el reino. Y nosotros le pedimos, venga a nosotros tu reino. El Espíritu ahora entonces es el que comienza a actuar, la fuerza del Espíritu que nos lleva hacia ese camino. Eso no es ahora una utopía, no es futuro que se acerca. No es, por lo tanto, nostalgia de un pasado. En realidad, todo esto es autenticidad. Es una realidad auténtica. Es la vida. Por eso los creyentes han sido bautizados. Es decir, están introducidos para siempre en el ámbito de la vida que han formado. Y bueno, queridos amigos, ¿se dan cuenta? Esto es leitmotiv, ¿verdad? Para nosotros, una repetición continua, porque nosotros giramos en torno a la resurrección. Nosotros nos ponemos en esta clave para poder entender la propuesta de todo el Evangelio de San Mateo. Porque si nosotros, vuelvo a repetir la frase de Pablo, si nosotros no creyésemos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. No tendría sentido, ¿verdad? Y hoy entonces nos va presentando y nos va diciendo, la fe se centra en la persona de Jesús resucitado. Y entonces el hecho de la sepultura abierta nos está indicando, es el signo de la resurrección. Pero al mismo tiempo, esa resurrección es la base y el fundamento, decíamos nosotros, para formarse la iglesia. La iglesia no puede predicar otra cosa. La iglesia no es un grupo sociológico simplemente, o como dice el Papa, una ONG simplemente para ayudar y hacer el bien. Está muy bien. Todo eso también se hace, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, el motor, lo que mueve siempre será la resurrección. Queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga siempre y les acompañe. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.